Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 19 de julio, Enfrentar la muerte, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: No me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Génesis 47, 29 al 30. El hermano Carlos Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo por su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, hermanita Andrea. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy, mientras otros hermanos se van uniendo, contamos con el devocional de julio 19, Enfrentar la muerte, y nos está acompañando nuestro hermano Carlos Vargas. Muy buenos días, mi hermano, y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, hermanita. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy, 19 de julio. Primero vamos a estar orando y enseguida la lectura. Amado Dios y Padre bueno, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por ese amor incondicional, Señor, que tú nos demostraste en la cruz del Calvario para quitarnos el pecado y llevarnos a tu presencia, Señor, para estar a ti eternamente. Es un regalo, es una bendición maravillosa, Señor, el saber que nos has hecho tus hijos por pura gracia, que no merecíamos nada. Sin embargo, tú nos hiciste tus hijos, Señor, y nos has llamado a pertenecer a tu gran familia, Señor. Todos sabemos, amado Señor, que tarde que temprano iremos a tu presencia, y por eso entendemos, Señor, que esta provisión que tú nos has dado, este regalo maravilloso, nos hace ir a ti, Señor, confiados por las promesas que tú nos has hecho y por esa obra tan maravillosa que recibimos de parte de tu Hijo, Señor, de poder ser libres de esa deuda que tenemos todos, Señor, del pecado, por creer en tu Hijo, Señor. Nos sentimos regocijados, Señor, y agradecidos contigo eternamente por ese favor inmerecido. Por eso, hoy y siempre, Señor, celebraremos con gran alegría, Señor, el hecho de ser tus hijos y de poder tener una comunión diaria contigo, amado Rey.
Bendecimos tu nombre, Señor, todos los días de nuestra vida y quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanitas, ¿quién querrá ayudarnos a leer la lectura en el día de hoy? A la una. Increíble lo que quiere. Hermanita Estela. Qué bueno. Adelante, hermanita. Para todos. Escuchamos. Amén. Julio 19. Enfrentar la muerte. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Génesis 47, del 29 al 30. La muerte nos llegará a todos. Por tanto, la gran pregunta de la vida no es tanto cómo afrontamos la vida y vivimos en este mundo, sino más bien cómo enfrentamos la muerte y dónde viviremos en la siguiente vida. Esta vida no es irrelevante, de hecho, es de vital importancia, pero no podemos saber lo que significa vivir a menos que primero hayamos aprendido a morir. Jacob es una maravillosa ilustración de cómo vivir y morir a la luz del plan prometido de Dios. Jacob fue específico en sus solicitudes con respecto a su muerte y entierro, y su preocupación por el lugar de su sepultura era principalmente teológica, no geográfica. Reconoció que con su muerte estaba haciendo una declaración sobre su rol en el plan y el propósito de la relación de Dios con su pueblo. Dios había hecho un pacto con Abraham, prometiéndole que sería padre de una gran nación en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esta promesa fue transmitida a Isaac y luego a Jacob. Humillado ante esta promesa y confiado en ella, Jacob quiso que se transmitiera a las generaciones venideras a través de su bendición final y el lugar de su sepultura. Quería que sus descendientes recordaran que estaban destinados a vivir en Canaán, no en Egipto, y quería que recordaran su fe en la seguridad del plan y el propósito de Dios. José honró los deseos de su padre, y Génesis 49 al 50 describe la elaborada procesión fúnebre desde Egipto hasta Canaán y el duelo que siguió. Las escrituras nos dicen que los cananeos que miraban notaron la elaborada ceremonia, Génesis 50:11, pero no pudieron entender toda la profundidad de su significado. De manera similar, muchas personas no entienden completamente, porque no pueden, por qué los cristianos abordan la muerte de la forma en que la Biblia dice que podemos hacerlo. La perspectiva cristiana sobre la muerte debería ser radicalmente diferente de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Si simplemente hacemos los mismos movimientos que otras personas, con las mismas ceremonias moderadas, la misma música sentimental y las mismas palabras vacías, perdemos una excelente oportunidad para decir en nuestra muerte y en nuestro duelo: la muerte no tiene poder definitivo sobre nosotros. Hemos sido liberados de nuestros pecados y, por tanto, de los terrores de la muerte. Gracias a Dios por darnos la victoria a través de Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Cuando el mundo observa, la forma en que enfrentamos la muerte es una oportunidad para proclamar que el Rey del Cielo vino a la tierra y transformó la forma en que vivimos y morimos. El pacto que Cristo hizo en la cruz, limpió la deuda de tu pecado y te garantiza a ti y a todos los creyentes una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Primera de Pedro 1:4. Al igual que Jacob, muchos otros santos que fielmente te han precedido, asegúrate de proclamar esto en la forma en que hablas sobre la muerte,
en la forma en que te lamentas por los santos que te precedieron y en la forma en que un día enfrentarás tu propio fallecimiento. ¿Cómo te consuela esto hoy? ¿Cómo replantea esto hoy tu propia perspectiva sobre tu futuro? Para profundizar, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Estela. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es bastante interesante, interés general, por cuanto esta ley divina que nos ha sido establecida nos acontecerá a todos en algún momento, unos antes, otros después, pero ningún mortal podrá eximirse de este día, de este encuentro que tenemos programado con nuestro juez al final de nuestros días. Todos, sin excepción, los que vivimos en este mundo, tendremos que dejarlo y partir a la otra vida. La muerte, esta palabra a veces tan terrorífica, indefectiblemente nos va a llegar a todos. Y quizá de los que estamos ya con una edad avanzada, pensemos más en esta circunstancia que nos va a acontecer que los más jóvenes, pero a todos nos compete. De igual manera, porque la muerte no tiene escogencia de quién sí, quién no, porque todos. Y hemos visto que en el diario vivir, muchos jóvenes, muchos niños también parten. Todo está bajo la voluntad de nuestro gran y sabio Dios. Nos preguntamos dónde están las generaciones anteriores a las nuestras. Podemos afirmar con toda seguridad que no hay en este momento un hombre vivo con más de 150 años. No lo conozco, o creo que ya hasta esta edad, hoy por hoy. Todos han partido a la eternidad. Y la pregunta más importante que tenemos que hacernos a causa de la muerte es cómo la vamos a enfrentar y dónde viviremos la siguiente vida. En esta vida, el mundo, perdón, en esta vida, en este mundo, la vida es importante, pero pierde relevancia si no la vivimos en función de la eternidad. Podemos pensar que una vida de cualquiera de nosotros puede desperdiciarse y ser vana si no la vivimos en función de lo eterno, en función de lo que nos espera, de ese juicio indefectible que tenemos que presentar todos ante el gran juez. No podemos saber lo que significa vivir a menos que antes hayamos aprendido a morir a las cosas vanas de este mundo. Todos los días nos enfrentamos con muchas intenciones, muchas tentaciones y negarnos a nosotros mismos es parte de aprender a vivir conforme al mandato bíblico. Santiago expresa de una manera muy clara lo que es la vida. En Santiago 4:14 dice: ¿no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este versículo enfatiza la incertidumbre del futuro y la naturaleza fugaz de la vida. Así como en las mañanas frías que últimamente están haciendo, vemos cómo la nieblina aparece tan pronto sale el sol, pero en poco tiempo, en menos de 10, 15 minutos, está claro otra vez. Y este es un símil que hace Santiago de lo que es la vida desde el punto de vista de la eternidad de Dios. Y aún nosotros nos damos cuenta. Yo me resisto a creer que ayer era joven, yo ya los años y las canas aparecen y vemos que estamos ya bastante viejos. Job también se refiere a la muerte, dice, en Job 14, 1 al 2, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aquí la vida se escribe como corta,
llena de problemas y pasajera como una sombra. Y si nos referimos a tribulaciones, Job es el campeón de todas, por todo lo que cuenta la palabra de Dios respecto a su vida. Y él sí que sabe de qué es vivir con dificultades. El Salmo 103 es uno de mis favoritos. 103, 15 y 16 también se refiere a la vida del hombre. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. En este pasaje compara la vida humana con la hierba, destacando su fragilidad y su transitoriedad. Y por último, el que me parece más relevante para el tema de hoy, Salmo 92 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa debería ser nuestra petición diaria al Señor, que aprendamos a valorar cada día que vivimos para que traigamos al corazón sabiduría y entendamos de que en cualquier momento somos llamados. Este versículo es una oración pidiendo a Dios que nos ayude a comprender la brevedad de la vida y poder vivirla con sabiduría y con propósito. Volvamos al texto base del tema de hoy, que se sitúa en la época cuando Jacob iba a morir en Egipto. Jacob, el mismo Israel, el padre de la nación judía. Recordemos, llamó a José y le pidió que no fuese a ser enterrado allí en Egipto, sino que lo llevase a la tierra de Canaán, al campo de Macpela, donde fueron enterrados sus antepasados. Allí estaba Abraham, estaba Isaac, estaba Rebeca, estaban todos sus ancestros, y él quería que no lo dejaran en Egipto, sino que en su entierro lo hicieran allí en la tierra del Canaán. Recordemos por qué estaba Israel o Jacob mejor, estaba en Egipto. Hubo una gran hambruna en aquellos días y por causas divinas, propósitos divinos, José fue vendido por sus hermanos y terminó finalmente como la segunda persona en importancia en Egipto, después del faraón. Y desde allí se estableció unas circunstancias que hicieron que tuviera que Jacob ir hasta Egipto. Allí el faraón lo recibió muy bien. Le dio tierras para que pastaran sus ganados, allí prosperaron, pero a los 17 años de estar allí, cuando ya Jacob tenía 147, supo que iba a morir y le pidió a José que no lo dejara en Egipto. Él recordaba claramente las promesas que había hecho el Señor a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, de que serían padres de multitudes y que la tierra donde ellos tendrían que posar era en Canaán, no en Egipto. Esa promesa que tenía entre pecho y espalda lo llevaba a pensar y a querer, para dejar testimonio a sus descendientes, que su tiempo iba a terminar y que tendría que ser enterrado allí en Canaán. Jacob vivía siempre a la luz de las promesas y el plan prometido por Dios. Él quería volver a la tierra prometida confiando en esta promesa. Y aún que se da cuenta que todo su parentela estaba prosperando en Egipto, quiso que se transmitiera a las generaciones venideras con su bendición final y la petición en cuanto a que reposara sus restos después de su muerte allí en Canaán. Él no quería estar en Egipto y quería que recordaran su fe en la seguridad del plan y el propósito de Dios. Él soñaba con volver a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13, dice así, hablando Juan, dice, oí una voz que del cielo me decía,
escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Jacob, como lo vemos, era bienaventurado porque confiaba y esperaba en las promesas de Dios. Así como nosotros los creyentes a través de los tiempos, generación tras generación, también somos bienaventurados y esperamos la redención final y la vida eterna en la nación celestial. Es un símil que hace Alistair con respecto a la promesa que recordaba Jacob y que lo hacía que añorara vivir eternamente, con por lo menos sus huesos, estar eternamente en Canaán, así como nosotros también esperamos en las promesas del Señor de la redención y vivir eternamente con Él en la nación celestial. Recordemos también que, aunque muramos, las acciones de fe, nuestras obras, el servicio, la obediencia al Señor que realizamos en esta vida no desaparecen. Estas obras nos acompañan como un testimonio ante Dios. O sea, son un fruto duradero que trasciende esta vida. En el contexto del juicio se sugiere que esas obras tienen peso eterno, pero no como base de salvación, sino como una expresión de una fe vivida aquí en la tierra. Porque sabemos que la salvación y las obras nuestras no tienen otro propósito que darnos a entender de que nuestra fe es verdadera, más nos sirven para la salvación. O sea, no es el camino para llegar a la vida eterna nuestras obras. Las obras nuestras solo están como deuda y seremos recompensadas por ellas. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y verso 1, dice: es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Considerando esta expresión del rey Salomón, nos preguntamos si esta afirmación será válida para todas las personas. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pues enfáticamente podemos decir que no. La muerte, aunque trae tristeza a todos en general, solo a los bienaventurados, los que mueren en el Señor, será un acontecimiento que traerá esperanza y gran alegría. En ese caso, la muerte es mejor que el nacimiento. Pero para los demás, quienes mueren cargados de pecados y sin ira, ¿quién puede quitarlos? Al Cordero de Dios. Solo les espera una horrenda expectación de juicio. Porque el día de la muerte será el día en que se dará el veredicto de su tiempo eterno separados de Dios, lo que llamamos nosotros el infierno. Es un juicio que el Señor justo hará aquel día sobre toda criatura y definirá el destino eterno de su alma. Por eso es importante que antes de partir estemos muy seguros cuál será nuestra morada final. A pesar de que la muerte nos atañe a todos, no todos queremos pensar en ella. Desafortunadamente, hay pensamientos de muchos hombres y mujeres que no admiten el hecho de que sus días pueden acabar en cualquier momento. Vemos diariamente cómo parten a la eternidad amigos conocidos, familiares, otros no conocidos. En todo el mundo mueren diariamente miles de personas. Estuve averiguando y dice, según estimaciones actuales, el día de hoy en este planeta Tierra habitamos un promedio de 8.234 millones de personas. Óigase bien,
8.234 millones de personas. Y cada día mueren en promedio 153.000 personas. Algo así como 106 muertes por minuto en el mundo. Y en el año dejan de existir un promedio de 56 millones de personas. Todos los días estamos yendo a la presencia del Señor. Y no son pocos, 56 millones de personas por año. Obviamente se está renovando la población y así como mueren también nacen seres humanos, más últimamente esa tasa de repoblación está disminuyendo bastante. Y no es posible eludir esta cita. Allí estará tanto el pobre como el rico. En la cita final, el sabio como el necio, el santo como el pecador, joven o viejo, en cualquier hora y en cualquier lugar nos llegará el día. Todos tenemos al nacer la fecha de vencimiento o de caducidad de nuestros días y nadie puede en esta vida retener su alma. Todos partiremos, es una realidad indefectible, todos partiremos. Y ante esta circunstancia hay dos panoramas, dos caminos, dos puertas. Una vez pasemos este umbral de la vida, hemos emprendido un viaje sin retorno a un destino que no puede ser cambiado. Mientras hay vida, hay esperanza. Nadie podrá revertir el destino de un alma que creyó y se acogió a la providencia divina, que como bienaventurado pasará a gozar de las promesas eternas. Pero asimismo, tampoco nadie podrá escapar del juicio de condenación que en justicia sufrirán aquellos por haber rechazado la gracia y el regalo por medio de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Solo hay esas dos opciones. Somos de la acción celestial de los escogidos del Señor, que partiremos a la eternidad una vez viajemos de este mundo. Y el otro destino es estar excluidos de la gloria de Dios y pasar eternamente apartados de Él, en un justo juicio por haber rechazado ese regalo maravilloso de la salvación que está expuesto y está asequible a todos los que creamos en la redención a través del sacrificio en la cruz y de resurrección del Señor Jesús. ¿Alguien me podría ayudar con una cita? Ya les digo, 1 Tesalonicenses 13:14, donde Pablo también nos consuela con palabras especiales hablando sobre este tema. Hermanita Estela, ¿tienes la mano levantada de antes o es ahorita? Primera Tesalonicenses 13:14. En el chat les he dejado unas citas para que por favor la vayan buscando. 3:14. 13 y 14. ¿Del capítulo qué? Perdón, 1 Tesalonicenses, capítulo 13, verso 14. La hermana Gladys también tenía la manito levantada. Hermana Gladys, por favor, entonces tú, si la tienes lista. Mi hermano Carlos, es que no concuerda. No tiene Primera capítulo 3. Tesalonicenses 3. No, entonces, discúlpeme, la voy a leer, de pronto me quedó mal. No se La voy a leer, preocupe. espérate. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si cuando muere un creyente nos causa una tristeza momentánea, sabemos también que pronto
nos reuniremos con Él cuando estemos en el reino del Señor. Nos conformamos pronto sabiendo que Él tal es dichoso y bienaventurado por cuanto ya entró en el reino venidero. Pero los demás, los que han muerto sin una claridad de lo que les espera, sin llevar ese seguro de vida eterna de Cristo Jesús, yo creo que la esperanza que tiene es muy vana, muy pobre, muy triste, y necesariamente el miedo, el temor va a estar con ellos. Nosotros quizás nos entristezcamos porque vemos que un ser querido partió, pero será fugaz, será muy poco el tiempo que nos entristezcamos porque sabemos que ha pasado ahora sí, con toda certeza, a mejor vida y que pronto lo veremos nuevamente. Sabemos muy bien que cuando un hombre natural, una persona que no ha creído en el Señor, mal llamado o a un impío, si ha partido a la eternidad con deudas de pecado pendientes, lastimosamente habrá sobre su vida una terrible desgracia. ¿Por qué? Porque si aquí en la tierra, como lo vemos muchas veces, pueden celebrarle un sepelio fastuoso con una multitudinaria concurrencia, con flores, con lujos, con honores, llevarlo al mejor cementerio con un epitafio inspirador en su enorme lápida de mármol blanco, pero aún sigue siendo nada más que un funeral de un alma condenada. Desafortunadamente, ya sea para bien o para mal, el Señor nos conoce y nadie puede engañarle. Él es sabio, omnisciente y justo. En Hebreos 4:13 dice el Señor claramente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor todo lo sabe. Nosotros los creyentes sabemos que cada paso que damos, cada pensamiento, cada palabra, cada intención que estemos haciendo, el Señor está mirando. Y por eso buscamos que lo que hagamos, lo que pensamos, lo que decimos sea agradable a Él, porque todo esto que hacemos hemos de rendir cuentas el día que estemos ante Él. Así que solo quienes han dormido o han muerto en Cristo son bienaventurados, porque por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, quien fue muerto y resucitado, han obtenido gratuitamente perdón de pecados. No tienen deudas pendientes con la justicia de Dios. Ya hay desde antes en el corazón de cada cliente un veredicto favorable que los exceptúa de la condenación. De eso tenemos que estar plenamente seguros. La seguridad de la salvación desde este tiempo, desde este momento que estamos vivos, debemos confiar en que las promesas divinas son reales, en que ese juicio que se va a celebrar va a ser favorable a nosotros por cuanto tenemos en nuestras manos el boleto de entrada, el testimonio de haber creído verdaderamente en la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 5:1? Esta porción de la palabra tan especial y tan alentador para todos los creyentes. Romanos 5:1. Hermana Gladys, muchas gracias. Adelante. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, el 2 también, por favor. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Gladys. Qué hermosa porción de la palabra el Señor nos ha regalado.
Desde ya tenemos paz para con Dios por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, quienes tenemos claro este concepto y hemos atesorado, nos hemos personalizado o apropiado de esta expresión de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que vamos confiados al encuentro final con nuestro Señor cuando partamos de este mundo, justificados. Ya no hay nada que nos acuse ni que nos haga pensar que seríamos excluidos del reino de Dios por cuanto hemos creído, y lo convalidan el hecho de haber cambiado de forma de vida, el hecho de tener una fe firme de que aquel día en que el Señor nos llame, iremos a gozarnos de todas las promesas que están dadas para quienes hemos creído. Así que la muerte no tiene poder definitivo sobre nosotros. Hemos sido liberados de nuestros pecados y por tanto de esos terrores de la muerte. Por eso Pablo también, alguien me ayuda, en 1 Corintios 15, 54 a 57, nos expresa nos hace una declaración que no nos deja temer a la muerte. ¿Alguien lo tiene? Repito, 1 Corintios 15, versos 54 y 57. ¿Quién tiene las manos más rápidas? Amén. Hermana Claudia Esperanza, adelante, gracias. Hermano, sería Primera de Corintios 15, Sí, 54 al ¿cuál? 57. Al 57. Y cuanto esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Démonos cuenta, Pablo, de una manera decidida, le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros por cuanto hemos sido justificados y vamos a los brazos del Señor. Pablo se ríe en la cara de la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no tiene poder sobre nosotros. Y esa es la mayor seguridad que podemos tener los creyentes, que vamos a pasar de este mundo a la vida eterna. La muerte ya no nos atemoriza. Sabemos que lo que nos espera es gozar de las promesas que el Señor tiene preparados. Yo estoy expectante, pero para ver la grandeza y tener la mente de Cristo y tener todas las cosas que Él nos ha prometido. Pablo, que estuvo en el tercer cielo, dice que vio cosas inefables que no le es dado al ser humano de hoy entender ni comprender, porque son algo maravilloso y espectacular. Con esa expectativa vamos a ir al Señor, confiados en que su muerte en la cruz, la muerte del Señor Jesús, nos hizo salvos, nos santificó y nos permite entrar al reino de los cielos. Es lo más hermoso y lo más maravilloso, la esperanza más gloriosa que el ser humano pueda tener, sabiendo que tiene esa cita con el Señor. Asimismo, la forma como nosotros los creyentes enfrentamos la muerte
Es una oportunidad para proclamar que el Rey del Cielo vino a la tierra y transformó la forma en que vivimos y morimos. Ustedes, no sé si hayan visto o han comparado lo que es una ceremonia de sepelio de un cristiano a una persona diferente a un cristiano, ya sean católicos, ya sean de cualquier religión. Hay mucha diferencia. En un entierro de creyentes hay alegría, hay esperanza, no hay llanto permanente, ni duelo, ni dolor, por cuanto sabemos que nuestro familiar o nuestro amigo pasó a una vida mejor. Lo sabemos y no nadie nos puede decir lo contrario. Mientras que los que no son creyentes, vemos mucho dolor, mucha cuestionamiento a Dios, que por qué pasó esto, todo cuestionando a Dios en todo momento y viviendo un dolor y un tormento por esa situación. Nosotros hemos aprendido a vivir de una manera que el Señor nos está guiando en su palabra y eso nos permite esperar una muerte con Él, una muerte en la que sus promesas se hacen realidad. El pacto que el Señor Jesús hizo en la cruz limpió la deuda de nuestro pecado y por eso vamos a Él confiados. Él nos garantiza a todos los creyentes una herencia, como dice Pedro, incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Alguien, por favor, me ayuda con la cita de 1 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Hermanita María Elida, por favor. Muchas gracias. Dame un segundito. Claro que sí. Primera de Pedro, ¿qué? Perdón. Capítulo 1, del 3 al 5. Bien. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, revelada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Gracias, hermanita. Poderosas Amén. palabras de esperanza. Dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí el apóstol Pedro nos está asegurando que esa promesa está vigente para alcanzar la salvación y que está preparada para que sea manifestada en el tiempo que estemos en la presencia del Señor. Es hermoso entender y tener con claridad estas promesas y estas bendiciones a que hemos sido objeto por pura gracia del Señor. Tenemos que enfrentarnos a la muerte con esta seguridad de que es mejor, como dijo Eclesiastés, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque el día de la muerte vamos a cesar de todos nuestros trabajos. Y iremos a recibir esa corona que el Señor nos ha preparado de una manera inmerecida, solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos
que con su sangre preciosa, como un cordero inmolado, nos limpió de nuestros pecados y nos hizo aceptos ante la madre. Esa reconciliación que logró el Señor Jesús a través de su sacrificio, con su muerte y resurrección, nos hace sentir esa seguridad, esa esperanza viva que nunca pasará. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Nunca debemos de perder de vista este regalo maravilloso del Señor. Ya sea que estemos a puertas de partir, ya sea que aún tengamos mucha vida por delante, no lo sabemos, porque la muerte llega en cualquier momento. No quienes están hoy enfermos pueden decir que van adelante de nosotros, porque el Señor tiene planes y propósitos en cada una de nuestras vidas, y solamente será el día especial, el día preciso que Él nos llama y no antes. Y muchos quienes pensamos que tenemos aún mucha vida en este mundo, quizás estemos engañados porque el Señor ya sabe una fecha y no sabemos cuál es. Y los que hoy quizás están enfermos y piensan que van a partir, aún el Señor le requiere en este mundo otro tiempo y no está tan pronto a su partida. Pero lo que sí debemos entender y tener claro en todo momento es que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y que acabada esta carrera, como dice el apóstol Pablo, nos está esperando unas promesas bienaventuradas que el Señor tiene para todos los que hemos creído. Ahora bien, podemos preguntarnos y poder reflexionar con respecto a este mensaje. ¿Cómo nos consuela esta situación hoy? Que todos somos candidatos potenciales para enfrentar la muerte en cualquier momento. Estamos seguros de que somos del reino de Dios y que lo que nos espera es una eternidad bienaventurada con Él. También debemos preguntarnos cómo replanteamos hoy nuestra perspectiva sobre el futuro. Si acaso estamos subvalorando o menospreciando esta salvación tan grande, y hoy entendemos que esa cita ineludible nos espera en cualquier momento y que dado ese momento ya no hay nada que hacer. El destino que hayamos nosotros conseguido por gracia de Dios en esta tierra va a trascender, y los que no aceptamos al Señor Jesús, los que le rechazaron, los que no fueron piadosos y le buscaron, desafortunadamente lo que les espera es terrible. Por eso es importante que replanteamos nuestra perspectiva del futuro eterno. Es más importante la eternidad que este corto tiempo que pasamos en esta tierra. La eternidad es un destino que debe preocuparnos hoy, porque ese destino se define en esta vida. No hay cuento de purgatorio, no hay cuento de deseos humanos de que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro hermano llegue al reino de los cielos porque lo queremos nosotros. Todo está en el Señor que nos escoge y que pone en nuestro corazón el hecho de que seamos eternamente sus hijos, sin pensar cosa diferente. Así que quedan sus comentarios con respecto a cómo ven esta cita segura que tenemos todos con la muerte. La esperamos con cierto temor o vamos confiados en que ese día, que sabemos seguramente que llegará, vamos a estar en las manos del Señor, en sus brazos, vamos a refugiarnos en Él, o vamos a morir con la incertidumbre de qué nos esperará. Ahí está la pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a creer
firmemente en estas promesas. Dejo entonces abierta la opinión, el comentario de mis hermanos para enriquecer este tema de hoy, que es muy importante: enfrentar la muerte. Todos tenemos que pasar, dar ese paso de esta vida a la vida venidera. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué esperamos que pase? ¿Alguien tiene comentarios? Hermana Grace, adelante, muchas gracias. Mi hermano Carlitos, primero me alegro mucho de poder estar en este devocional que tú diriges. Te extrañaba muchísimo. Gracias a Dios me siento mejor. Y el tema de hoy, como anillo al dedo. Pero una de las cosas que confunden el corazón en todo este proceso que he vivido, y que es cierto, hay personas que están bien y pueden morir hoy primero que uno, ¿no? Pero pensando en las situaciones que uno vive, donde a través de la enfermedad o diferentes situaciones uno puede ver la muerte un poco más cercana, eh, la palabra nos confronta para prepararnos para ella. Y yo recuerdo antes de todo este proceso, pues yo no quería hablar de la muerte, y creo que eso nos pasa a la gran mayoría de seres humanos. La muerte es algo de la que no queremos hablar, aunque seamos cristianos, aunque tengamos la certeza de que al morir estaremos con el Señor cara a cara. Entonces es bien interesante que solo a través de diferentes circunstancias nos vemos confrontados por esa confrontación que da el Señor para prepararnos. Y, y pues mi aporte es que quisiera animar a todos los hermanos para que no esperemos a tener una situación como la mía, para poder prepararnos para eso. Creo que hay que amar la muerte, porque la muerte es ganancia. Pero toda la vida en la tierra nos enseñaron la muerte era como lo más horrible, y creo que son los apegos lo que no nos dejan confrontarnos con la muerte. El apego a las cosas, a esta vida, a todas las circunstancias, la familia, las mascotas, son muchas cosas que aunque las amamos, es superior nuestro Dios es superior. Y así como Él nos consoló para aceptar y nos enseñó para aceptar la muerte, Él también consolará a las familias que tenemos, y hará todo lo que tenga que hacer con nuestros amados cuando nosotros partamos. Hermano Carlos, muchas gracias por esa enseñanza. Amén. Gracias a ti por ese comentario tan valioso. Ciertamente sí, nosotros en cierta manera tememos hablar de la muerte, pero como tú dices, ella debe ser nuestra amiga porque para allá vamos todos. Debemos acostumbrarnos a ver que las cosas de este mundo son temporales. El tiempo que vivimos acá es muy corto con respecto a lo que es la eternidad, y tenemos que aprender cada día a comprender ese regalo maravilloso que tenemos en Cristo Jesús. Si bien habrá tristeza así por lo que dejamos, por los familiares, pero eso es algo muy poco con respecto a la esperanza bienaventurada que tenemos de ver ese reino maravilloso que Dios nos está ofreciendo y por el cual estamos esperando. ¿Alguien más quisiera hablar del tema de la muerte? ¿Están asustados? Hermana María Elida, adelante. Sí, como dice la hermana Gladys, los apegos que tenemos en este mundo nos hacen temer cómo será nuestra muerte. Pero en la reclusión que he tenido durante estos 9 meses, que ya voy para los 10, sentada en esa silla, pues temerle la muerte sí le teme uno, pero la vida no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Y Él sabe en qué momento tenemos que partir. Y debemos estar conscientes de eso, que de una o de otra manera
nos llega y debemos obedecer, queramos o no. Para mí la muerte es, ¿cómo decir? Sería un descanso en este mundo, pero no sabemos qué nos espera en la otra vida, porque al parecer nos espera otra. Quién sabe cómo nos vaya. Hermanita María Elida, Que Dios los bendiga a todos, que los guarde y siempre sigamos perseverando en estos devocionales que son bien interesantes. Yo muchas veces no me levanto de la cama porque ciertamente me da como trabajo, pero igual estoy ahí pendiente. Que Dios los guarde a todos. Bendiciones. gracias, hermanita María Elida. Gracias por su sinceridad con respecto al temor a la muerte. Casi, pues no deberíamos tener temor, por cuanto, como tú misma dices, descansamos de las cosas que quizás son dolorosas en este mundo y vamos a abrazar al Señor. Me acuerdo días antes de una cirugía importante que tuve, y yo pensé que no iba a salir vivo. Sin embargo, mi naturaleza de creyente me hizo esperar en el Señor y que cualquiera que fuera su voluntad, yo moría. Si fuera ahí en esa operación, iba a ser algo que Él decidió y que era lo mejor para mi vida, por cuanto no había temor de lo que me pudiera pasar. O sea, descansé en el Señor y eso debemos hacer todos a puertas de la muerte, descansar en Él y saber que sus promesas son ciertísimas, de que todo lo que Él ha dicho no estamos esperando verlo como una esperanza que quizás sí, quizás no, sino con un sí absoluto de que eso que Él dijo, de que tenemos un mundo nuevo esperándonos, es algo muy real y en ello es que esperamos. Que nadie de los que creemos en el Señor Jesús, quienes hemos entendido la justicia divina por medio de la sangre del Señor Jesús, perdonando nuestros pecados, vayamos a tener miedo de qué nos vamos a enfrentar en la otra vida. Vamos seguros desde ahora de que es una salvación que el Señor ya nos dio y esa es la seguridad que tenemos quienes somos salvos en este momento. Que no habrá nada que nos separe del Señor. Que ya el diablo, que ya los pecados, que todo eso quedó obviado por cuanto tenemos una esperanza viva y el juicio para el creyente ya está establecido desde ahora. Porque ya vamos libres de pecado y esperamos confiadamente en las promesas del Señor. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Hermanita Andrea Carolina. Mi hermano, no agradecerte por el devocional, por haberte tomado el tiempo de preparar y venir a enseñarnos y realmente pues todo lo que decían mis hermanas y como tú decías ahorita, y creo que es la manera como nosotros vemos ahora el mundo, que ya no lo miramos con unos lentes de no esperanza, ¿sí? De que a veces la gente se levanta y su motivo de trabajar, de su motivo no sé, o sea, sus objetivos son como, bueno, voy a vivir el día a ver qué, sí, pero no hay como una meta clara. Y para el creyente no es así. Y de la misma manera, el día de nuestra partida no es así. Realmente sí es un gozo. Y, y realmente, o sea, yo recuerdo que el día que yo entendí que la muerte lo único que le pasa al cristiano es cerrar sus ojos y entregarlo en manos de su Salvador, pues eso para mí fue como, wow, o sea, qué gozoso. Pero a veces nos olvidamos de estas verdades y nos dejamos de sorprender, ¿sí? Entonces, qué importante estar recordándonos que la muerte es algo que todos enfrentaremos. ¿Cómo? Solo el Señor lo sabe, ¿sí? Si es ahora, si es de nuestra vejez, de una enfermedad, ¿cómo será? El Señor lo sabe. Pero sí tenemos la esperanza que cuando llegue ese día, veremos cara a cara a nuestro Salvador y eso es lo más glorioso que tenemos. Y debemos descansar en ello. Amén.
Muchas gracias, hermanita. Así es nuestra situación después de creer en el Señor y entender ese regalo maravilloso que hemos recibido, nos hace vivir con una esperanza viva de un encuentro. O sea, la muerte lo único que hace es ponernos en los brazos del Señor eternamente. Bien, otro comentario o vamos a orar. Y si alguien quiere orar, doy el privilegio a ver quién quiere, si no, no estaré haciendo. Nadie, entonces vamos a estar orando. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que vivimos, Señor, porque entendemos que tú has hecho a favor nuestro en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tenemos la convicción y la seguridad de que tu palabra es fiel, Señor, y que el día de mañana cuando partiremos a tu presencia, tú estarás esperándonos, Señor. Aquellas palabras gloriosas que dices que nos darás amplia y generosa entrada al reino de los cielos será en realidad, y en ello esperamos, Señor, confiadamente, porque tú no sabes mentir, porque tú estableciste precisamente tu palabra para que nos guiáramos por ella, y porque si algo tenemos seguro es que tú eres fiel a ti mismo y a tu palabra, Señor, y sabemos que ese día cuando nos toque ir a tu presencia, lo haremos de manera gozosa, Señor, porque entraremos a tu reino eternamente y porque esperamos ansiosamente ver esas moradas celestiales que tú tienes preparadas para nosotros. Estaremos ansiosos, Señor, de verte, de ver a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y abrazarlo y vivir eternamente con Él, con todo lo que Él ha prometido de un cielo nuevo, una tierra nueva, espectacular, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde Él enjuagará todas nuestras lágrimas. Ese día glorioso, Señor, está en unos muy pronto, en otros más lejos, pero ese día glorioso llegará a nuestras vidas y estaremos glorificándote y exaltándote y admirándote eternamente por lo que has hecho por nosotros, Señor. Hoy, Señor, y todos los días te daremos gracias, amado Dios, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo a liberarnos, a salvarnos, a hacernos partícipes de ese hermoso reino que tú has establecido después de esta vida. Queremos manifestarte, Padre eterno, nuestra gratitud eterna, nuestra admiración por tu plan maravilloso de salvación que se ha establecido para todos nosotros. Estábamos, antes de conocerte, perdidos, desarraigados de la vida eterna contigo, Señor, pero hoy por hoy tú, por tu gracia, nos has invitado a participar de este reino, nos has dado tu palabra preciosa con claridad para entender de que ese día especial, cuando lleguemos a tu presencia, estaremos abrazándote y gozosos, Señor, porque ese día habrá llegado y porque la eternidad, ese tiempo sin fin de días, estaremos contigo siempre, Señor, glorificándote y exaltándote por lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, por hacernos parte de tu reino, por invitarnos y por tenernos en tus manos, Señor. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, entonces tenemos para el día de mañana otro tema especial y podemos decir confiadamente, ¿cómo es que dice? Firmes y adelante. Firmes. Firmes y adelante. Vuestros de la fe. Sí, Ya para todos. Muchas gracias.